No, yo tengo solamente que hacer de la unidad 1. Ah. No, bueno, explicar, por ejemplo, algún modelo espacial la semana que viene, o algo así similar. Podemos traer algunas. Algún preguntero. Preguntas de espaciales viejos. Claro, eso serviría mucho. ¿Sí? Para que vean por lo menos la forma de los orígenes. Claro. Pero no van a ser difíciles preguntas. Sí, tengan en cuenta que no hay una. La respuesta va a ser la correcta, es la única. No hay una más o menos correcta, porque esto está súper controlado. Tampoco va a restar la que esté mal. Lo que pasa es que al fin, o sea, no hay que te resta, pero con la nota lo pone el puntaje máximo de descarte final. De alguna manera te resta, pero no es que en tu nota te reste algo. Pero los parciales, cuando tengan una duda de esta puede ser más o menos, o esta es, no hay una más o menos, está súper controlado. Y la que es textual de manera textual, porque dentro de las indicaciones que nosotros tenemos para generar las preguntas, es como uno de los requisitos que la pregunta correcta sea textual para que ustedes después no discutan nada. Entonces, como que la que es textual. Entonces, si les suena, porque leyeron, es esa. ¿No les suena? Ustedes no van a ser tan difíciles. Respecto a la primera parte que vi, la primera. Tipo, ¿es 50-50 el parcial o más del libro de SLM que...? No, son... De cada unidad tiene exactamente la misma pregunta. ¿Cuántos múltiples son? 30, creo que. Ahora les digo, porque tengo acá el mensajito. No sé si son 30. Yo tengo que hacer 8, pero... Y para probar que son 18. Depende, sí, 18 va a ser el mínimo, creo, pero depende mucho de la nota más alta. Claro, porque si la nota más alta es un 20, para probar son 10. Claro, más o menos. A ver, lo digo. Y tengo quien hace la pregunta de cada uno. Onda como para ir a presionarlo. Selene no hace ninguna. 30 preguntas. 8 por unidad. 8 por unidad. Ayer no fue. Hoy. No, hoy, ayer a las 4 de la tarde. Ayer había una clase de SLM. No, era presencial. Era presencial. Había como una clase de repaso que dio CLM a las 4 de la tarde, era ayer. Sí. Claro. Qué ganas. Yo no podía venir, pero cuando lo vi dije... Yo rendí navegación ayer. Son muy buenas. El parcial no hace ninguna pregunta, eso es rarísimo. Antes las hacía él. O sea, las dirigía él. O por lo menos las corregía. Ahora solamente revisa que nosotros, las que presentemos, que discutamos, porque o sea, yo con otros 2 docentes más, tengo que hacer de la primera unidad. Así, de cada unidad son 3 docentes. Y se ve que va a coordinar eso. Pero, de nuevo, solamente para lo que recién llegan. La pregunta correcta de las múltiples opciones son textuales de materia. Textual. Si hay algo más o menos, lo pongan. Y hay una sola correcta, eso también es importante. A mí me pasó que varias veces, cuando aprendía con múltiples opciones, había una más o menos correcta, otra súper correcta, y eso es un perro. ¿Ah? ¿Qué? Como a propósito. Claro, no, había una. Y eso es un bajón, no tiene ningún sentido. A ver, la idea de esto es que entiendan la asignatura, porque
hacer, bueno, el que pueda probarlo, el que pueda promocionar, mejor para ustedes, pero si no, de nuevo, los finales tampoco son una locura. Con una leída en profundidad en materia algo de que hayan sacado provecho del clase, si es que pudieron sacar algo, con la y venir lo más tranquilo que se pueda al parcial. Y lo más despierto, un sábado a las 8 de la mañana. Sí, ese es lo peor de todo. Tiempo ni de descansar. No, ni de entrar en crisis. Duerman, que es más importante. Yo no era medio kamikaze cuando cursaba, no. El día antes no estudiaba. Ni una materia. Estudié el día antes. No podía era un grosso bárbaro. Si no llegaba, no llegaba, pero no podía estudiar ese día. Y porque me ponía muy nervioso, no podía estudiar, así que me iba al cine. Sí. Esa era mi terapia. Y me iba al cine. Y no estudiaba. Y bueno, me recibí como que era un profe que fue muy gracioso. Yo hice una estancia en Brasil y fui a cursar una estancia de investigación y fui a cursar ahí en una clase y era de primer año, entonces, teoría del Estado. Porque fui a asistir así, quería conocer al profe. Y el profe, bueno, recibí el primer día de clase de los chicos, todos. Bueno, como cuando nosotros entramos acá, todos pendejos. Y dice, profe, quédense tranquilo, relájense. Me acuerdo que llevó pizzas. Profe ese día, era la noche de clase. Se estaba yo así con una barba, en 50, una barba de pizza más para todos. Y el profe dijo, quédense tranquilos porque acá hasta un ladrillo se recibe de abogado. Así es el profe. Y cierto, se recibe de abogado. Pero de esa asignatura salían aprendiéndola. Fuera súper interesante. Un ladrillo así, un chico a ver cómo. ¿Por qué me dice esto? Venimos con mucha ilusión de estudiar, así que algunos. Brasil tiene algo muy particular que la mayoría de los estudiantes de Derecho no ejercen. O sea, los que se reciben en realidad generalmente hacen la carrera para los concursos públicos. Todo el ingreso a la administración está con concursos, entonces la gran mayoría hace la carrera, que la carrera es bastante más accesible que acá, para los concursos públicos. Y después, los que quieren ejercer tienen que rendir un examen de ingreso matrícula, que creo que es más difícil que toda la facultad. Por escribanía acá. Pero acá tenés matrículas de escribanía. O sea, matrículas particulares que luego cada uno de los registros, digamos. Claro, pero se rinde. Se rinde, sí. Entre comillas. O se hereda. Bueno. Claro. O sea, se rinde la que está disponible. Claro. No, allá para ejercer el derecho tenés que rendir un examen, no, es muy estilo. Es como la barra, claro, eso. Bueno, en México también pasa lo mismo. Pero es difícil el examen. Me acuerdo que presencié así ese momento. Primero que el estudiante de derecho que quiere ejercer realmente durante la carrera se prepara para el examen. O sea, va a la par con una academia. Obviamente todo eso es súper excluyente. Solamente hay un sector social que ejerce. Las academias son carísimas, como ir a Cajal, así. Carísimas. ¿Y a qué se debe el profe el examen para hacer? Y la justificación es que el nivel es bajo de las carreras, de las facultades de Derecho. Esa es una de las justificaciones del examen, como un filtro. Que el poder que tiene el colegio de abogados, digamos, de control de la matrícula, lo tiene realmente, lo ejerce realmente, digamos, no como acá.
Supuestamente el nivel de ejercicio profesional es más alto, es mejor, porque están más calificados. Claro, solo ejercen los calificados. Bueno, en Estados Unidos no solo... Supuestamente. Eso en la práctica realmente no es tan directo. En Estados Unidos tienen dos exámenes, el, digamos, de oposición, que es este, y además el moral. Sí, tienen ética, digamos. Claro, sí. Pero supuestamente esos son los argumentos que dan. Realmente, si te van a habilitar para ejercer la profesión, no solamente lo que dice tu certificado académico, sino que demuestres. Sí. Pero realmente, o sea, si bien el ejercicio profesional es un poco mejor, creo, tiene problemas igual que acá. Sobre todo ese gran problema que es la exclusión, ¿no? Ese es tremendo. Realmente, peor que acá, digamos. Sí, yo estaba en una universidad en Belo Horizonte y si bien en el curso había, por ejemplo, muchos estudiantes de raza negra, los estudios jurídicos, digamos, eran contados con los dedos en Belo Horizonte los que los dirigían de raza negra. No había clase de abogado. O sea, se dedicaban a la administración pública, lo que decían, o luego no podían rendir el examen, digamos, de ingreso. Muy difícil, muy difícil. Es como que tal vez patea la pelota para un poco más adelante. Acá también pasa, la exclusión no es total, tal vez ahora mucho más grande que hace unos años, pero bueno, ahí es muy difícil verlo. Y los estudios generalmente eran estudios grandes. Había un abogado dueño de... Ahí yo vi un solo estudio que tenía 150 abogados. Es inmenso, inmenso. Imagínense la cantidad de conflictos de intereses que tenían. Claro, eso está bueno. Difícil. Que acá es muy difícil. ¿Ustedes conocen algún estudio que tenga más de 20 abogados acá? Ni siquiera, no sé, yo no conozco ni siquiera que tenga 20. No. Más de 10 con 4. Sí, son chiquitos, o sea, son chiquitos. En Buenos Aires puede llegar a ser presupuestos Buenos Aires corporativos. Sí, hay. Yo en Buenos Aires conozco uno solo que tiene muchos, pero que solamente hace ART. Tiene aparte más de 50. Pero las otras áreas del derecho, más chiquitos. Pero bueno, son cosas. Bueno, pudieron avanzar un poco con el estudio, estamos abocados 100% a las asignaturas. ¿Qué cursan ahora? Navegación. Agrario. Navegación. Yo me recibí con navegación. Sí, yo. Sí, con Bruno. No sé, ¿sigue dando clase? No. No sé, yo lo Sí, estoy me parece haciendo que con sí. Jauregui. Sí. ¿Quién? Con Jauregui. Era horrible. Peor era agrario, pero no era. Ay, sí. Agrario todo el derecho minero, eso. Wow. Qué cosas. Si fuéramos de la Patagonia, bueno, todavía. Agrario dice con Samson. No debe estar más. Se dormía en No me clase. suena. Se sentaba así, se ponía una boina Ah, y se dormía. Posta se dormía, me joda. Nosotros leíamos el código minero. Al pedo. No teníamos nada. Me acuerdo. En fin. Son dos asignaturas. Y después ya están. claro. Ética. Ética, claro. Ética es una papa, ética. Ética, quédense tranquilo, está todo bien.
El otro día tuve que tomar el examen, al final no sabía si tenía que tomar. No vino la alumno que se iba a presentar. ¿Tienen una mesa especial? Una mesa especial. ¿Y no vino? No vino. ¡Ay, no! No, voy tomando el examen. Cuando Lo se cual es una presenta en el complicación, turno. porque como se modificó Claro. el programa, se tenía que tomar con este programa. Iba a haber problemas seguro. Pero no vino. Ay, no. Vino el pedo, estuve acá como 3 horas. Pobre cuando ahora se presenta en este turno, porque en algún momento se va a tener que presentar. Sí. Y pero se va a tener que recibir. Profe, y a nosotros, la profesora Aceto, ¿ella vuelve a tomar o cómo se Les voy a tomar yo, seguro. Ah, Si bien. ustedes que me no preguntó promocionan. una chica que cursó otro año y ella les había dicho que si se cambiaba, seguían con lo que ellos habían cursado. Sí, o sea, generalmente sí. Ahora, por ejemplo, yo a este alumno le tenía que tomarlo yo, más o menos, pero se tiene la obligación de adaptarse al programa. Se tiene que estudiar esto. Uno tiene más consideración en esas cosas, pero no, a esta persona que usted conoce, dígale que estudie el programa nuevo. Lamentablemente hace bajón. Es más fácil este programa. Me parece a mí más fácil que el anterior. El anterior por ahí es más preguntado. Era más de filosofía política, más de ética. Todas estas bolillas que estamos viendo es más de ética jurídica y primero tiene más que ver con lo que realmente dice la materia. Nosotros tendríamos que trabajar acá para el ejercicio profesional y después está mucho más cercano a más o menos la lógica en la que venían trabajando. Si bien tienen otro tipo de textos, ahora en la segunda parte digamos, vamos a ver otro tipo de enfoque y trabajo, pero todo esto que es más normativo, más así, me parece. Bien, la clase pasada entonces no. ¿Tienen alguna duda? ¿Algunas cosas que han quedado ahí bien sueltas? La clase pasada trabajamos sobre las excepciones, sobre cada una de las excepciones, ¿no? Eran estas cinco tipos de excepciones, el deber de confidencialidad. ¿Recuerdan un poco? Luego vimos analizando más o menos cada una de las excepciones, quedaban ahí para que ustedes revisen toda la parte de normativa pura, digamos, que se debe traer a hacer un repaso para analizar un poco lo mal que está legislado nuestro código disciplinario, digamos, o la deficiencia legislativa, la técnica legislativa que tiene nuestro código, a la luz de otros códigos para poder interpretar y ver qué hay detrás de cada una de esas normas, cuáles son las justificaciones que nosotros podríamos utilizar o que debemos pensar a la hora de este tipo de excepción. Luego entramos en la siguiente unidad del material, que este deber, el último deber que vamos a ver, que es el deber de evitar los conflictos de intereses. Charlamos un poco sobre eso. Sobre vimos el caso práctico del abogado que representaba tanto al asegurado como a la aseguradora. Vimos ahí un poco los conflictos que se podían generar o que se generaron en ese caso particular, caso real. Vimos un poco de la justificación, hablamos sobre la justificación, las razones empíricas que daban lugar a algún tipo de justificación de este deber, razones empíricas del tipo de el
ejercicio de la profesión cambió, por ejemplo, bueno, equipamientos de abogados, por ejemplo. También cambió el tipo de clientes, la multiplicidad de clientes que tienen intereses diversos en distintas áreas, que hasta pueden entrar en conflicto en interna. Vimos que una de las razones empíricas también puede ser el modo en que nosotros pactamos los honorarios, el pacto de Fotalitis, charlamos sobre eso. Charlamos sobre esta nueva manera, no nueva, pero menos mal trabajada ahora, que es el tema de los litigios de interés público, litigios colectivos, litigios estratégicos, de tipo estratégico, y algunas cuestiones. Yo les conté ahí el caso, creo que de Juárez Selman, el caso de la embarazada, la mujer que perdió el embarazo producto de la represión en Juárez Selman. Luego repasamos un poco las razones normativas que dan justificación también a este deber específico de evitar los conflictos, que era bueno salvaguardar los distintos deberes particulares, que ya los veníamos trabajando, o la idea esta también del proceso adversarial. Y hasta ahí creo que llegamos la clase pasada. La idea de esta clase es culminar con el deber de evitar los conflictos. Y ya dejar para la semana que viene un poco comenzar con la unidad 5, y bueno, si tienen algunas dudas sobre el parcial o sobre el material ya con un poco más leído, tal vez el jueves conviene más. Nos tomemos ahí un rato para revisar cosas, ¿parece? No hay ningún problema con eso. Con el deber de evitar los conflictos o el conflicto de intereses, lo que nosotros debemos como identificar es cómo funciona este deber. Primero, que tiene una particularidad en relación a los que ya vimos, que es un deber que se le llama de segundo orden. Y que tiene por objetivo el prevenir que el abogado en el ejercicio profesional se ubique en alguna situación donde sea probable que incumpla con los deberes de primer orden, que son los deberes que ya vimos. Entonces esa es la primera cuestión, ¿no? Identificar bien que el deber de evitar los conflictos está en un escalón debajo de los deberes que ya vimos, el de confidencialidad, de lealtad, sobre todo el de lealtad y el de actuar como auxiliar de la justicia, y el de confidencialidad, que va a la par. Una justificación que ya vimos, distinta a los anteriores, pero que está relacionada en el ejercicio profesional. El deber de evitar los conflictos de intereses es uno de segundo orden que intenta prevenir que se viole esos deberes de primer orden. Básicamente. Por lo tanto, si es de segundo orden, es un deber de tipo de precaución. No va a interesar realmente que se produzca el efecto dañoso o que nosotros lo incumplamos, sino lo que va a interesar es la mera probabilidad de que suceda.
Por eso, la conducta que se quiere evitar es que nosotros nos coloquemos en esa situación donde sea probable que incumplamos con la lealtad, con la confidencialidad, con el actuar como un auxiliar de la justicia. ¿Se entiende la diferencia entre estos dos órdenes de deberes? También eso es importante para pensar dos cosas. Uno es la sanción que tiene, básicamente el incumplir con el deber de primer orden y el deber de segundo orden. Y otro es la manera en la cual uno puede librarse, se va a ver modificada también, librarse de ese conflicto, de ese posible conflicto de interés. Los riesgos para que nosotros nos coloquemos en situación de probabilidad de incumplimiento, digamos, de estos deberes, tienen dos fuentes, o pueden provenir de al menos dos fuentes. Y estas dos fuentes son internas. Una es cuestiones internas a la relación abogado-cliente, obviamente. ¿No? Por ejemplo, el caso típico es el abogado que representa a las dos partes en el mismo proceso, ¿no? El proceso adversario. Esa es interna la fuente del conflicto. Pero también puede haber causas externas como fuentes. O sea, externas a la relación abogado-cliente. Y ese es un caso, por ejemplo, piensen en un abogado, no sé, un robo, ¿no? De un vehículo. Entonces, se presenta un abogado querellante en la causa. Cuando ve el video de esa causa, observa que quien rompió el vidrio y robó el auto es su hijo. Entonces, ahí, el conflicto de intereses se va a dar por una cuestión externa a la relación abogado-cliente, que es el interés sentimental que tiene ese abogado con su hijo. Y ahí el punto es, justo estaba viendo una serie ahora, turca, el punto es, el abogado puede que diga, no, si es mi hijo, veo que es mi hijo, lo identifico, lo denuncio, hago todo, se supone que corresponde. Se les reconoce un secreto de familias. Está buenísimo. Lo único que está en HBO. Y puede suceder ahí que diga, no, sí, yo moralmente estoy comprometido con mi cliente y toda la historia, entonces denuncio a mi hijo, pero la posibilidad, la mera posibilidad de que exista un interés extraño, digamos, de tipo sentimental, hace que ese abogado corra riesgo. Lo moralmente esperable de ese abogado es que dé un paso al costado. Que extingue el riesgo dando un paso al costado. La serie esta sucede como que es más o menos lo mismo porque es entre un fiscal y hay un fiscal, el padre del fiscal es policía, jefe de policía, hay un asesinato y el indicado, con todas las pruebas está liquidado, es el hermano del fiscal y del padre de policía, que son personas de honor. No les voy
No. Pero es súper interesante para pensar en los conflictos de intereses ahí. Porque interviene una abogada, la palabra del padre y del fiscal en el caso, así con su honor y qué sé yo, complica al hermano y hay que ver la prueba. Y además yo no había visto nunca una serie. Se llama Todo o No. Eso se ve. ¿Ves el listado cuando aparece ahí el listado de los personajes? Los actores son todos o no. Pero bueno, yo no había visto nunca una serie turca y esa está buena, está muy buena de verdad. Esas cosas que uno ve antes de dormir. Bien. Entonces las dos fuentes son esas, ¿no? Interna y externa. De nuevo, pensemos cuál es el sujeto del deber, como pensamos con los deberes primarios también, ¿no? Y claramente, como es un deber secundario, el sujeto del deber va a ser quien tenga el deber primario, ¿ya? El abogado, básicamente, al menos el sujeto pasivo. Y lo va a hacer en tanto y en cuanto actúe en calidad de abogado, ¿no? Como decía la compañera de una amiga, me habla, me pregunta por algo jurídico, no sé qué, yo le contesto, ¿no? Sino en calidad de abogado. Ahí hay algunas cuestiones que habrá que analizar, como por ejemplo, si los dependientes de ese abogado también pueden, como por ejemplo habíamos visto en otros deberes, los asistentes, los peritos de parte, por ejemplo, pueden entrar o no en este riesgo de incumplir con esos deberes primarios. Se supone que si pensábamos en la confidencialidad, por ejemplo, que los asistentes deben guardar la confidencialidad también, parece que en el evitar conflicto en términos secundarios también. Y la otra cuestión, que es muy importante, sobre todo en los deberes, en este deber secundario, es cómo tratamos a los estudios jurídicos de muchos abogados, o donde hay más de uno en realidad. Y específicamente para conflictos de intereses, se los debe tratar como si fuesen uno. Ya vimos que, por ejemplo, la confidencialidad podría ser puesta en riesgo, pero había una excepción en la cual nosotros le podemos consultar a un colega y entra dentro de bien el deber de confidencialidad. Ahora, si dentro de nuestro estudio se asesora o se representa a las dos partes de un mismo conflicto, los intereses de las partes entran en conflicto y nosotros difícilmente podamos cumplir con el deber de lealtad, ¿no? A nuestro cliente, ya sea de manera extrema o de manera restringida, cualquiera. Entonces, a los estudios jurídicos se los debe poner. Donde haya más de un abogado, se los debe identificar de manera. Claro, ahí vamos a también otro punto, es si hay alguna manera de salvar eso, ¿no? Por ejemplo, piensen en un estudio jurídico con un caso típico es que tenga, no sé, 4 o 5 abogados, tenga una empresa, uno la asesora sobre un conflicto, ¿no? Viene la aseguradora, por ejemplo, este es el caso que vimos pasado, viene el asesor. Otro del estudio asesora a al asegurado. La cuestión es si habría alguna manera en la cual podríamos evitar el conflicto de intereses ahí. Una de las maneras que
que se encontró se le llama muralla china, digamos, que básicamente en los grandes estudios es aislar a los abogados. Muy difícil en términos prácticos, pero básicamente es como extremar el deber de confidencialidad, no sé, que no todos los abogados del estudio ingresen al saco del otro, digamos, a las causas, que no compartan pruebas, que no se beneficien económicamente de las dos, por ejemplo, los dos abogados no se deben beneficiar económicamente de un posible acuerdo. O sea, alguno tiene que estar perjudicado, básicamente, porque si no, esa muralla china no funcionaría tanto. La van a leer ahí en el material, es como de laboratorio, pero bueno, es una manera de, básicamente, cuidarnos de ese deber de evitar conflictos. El momento en el cual se origina este deber de precaución, de nuevo, va a depender también del deber primario al que se hace referencia. Ya vimos los deberes primarios, como el de lealtad, de todo, podía iniciarse, podía originarse con anterioridad a que exista la relación abogado-cliente. Bueno, los conflictos de intereses también. O sea, el deber de precaución, ese secundario, se inició ahí, el deber de lealtad, confidencialidad, también puede iniciarse, puede originarse con anterioridad a que comience a funcionar la relación. Y hay una forma barata, dice, se lee en el material o da cuenta ahí, barata, fácil, de generar conflictos por los clientes, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Generar conflictos de intereses para que ciertos abogados o estudios luego no pueden interceder en la causa, ¿no? Como por ejemplo, el caso este de la aseguradora, ¿no? Y el seguro, por ejemplo, sucede el siniestro y el asegurado sabe que el mejor estudio de seguros es X, va y hace una consulta en ese estudio, exponiendo todo el caso básicamente, pero luego no inicia la relación abogado-cliente, entonces luego ese estudio ya tiene un deber de confidencialidad generado por ese cliente y no puede representar al asegurador. ¿Entienden la manera? No. Yo me perdí al principio cuando me empezó a exponer. Supongamos que en el caso del seguro y del asegurador, ¿no? El asegurado sabe que el estudio de, no sé, yo no conozco mucho de estudios acá, pero no sé, el estudio de Pizarro. No, esa parte sí te entendió, como que lo hacen a propósito, Sí. digamos, pero no entendí lo que dijo antes de eso, antes de exponer el caso. Que es una manera fácil de hacer que el estudio ese no pueda luego interceder en el caso. Es como bloquear a ciertos estudios o abogados. ¿No lo ves? No. Claro, porque si tienen deber de confidencialidad, después no va a poder representarte. Claro, por ejemplo, vos tenés mucha experiencia en seguros, ¿no? Y ella es la asegurada y dice, bueno, a ver, yo sé que si la aseguradora va a estar con vos, digamos, va a ser representada por vos, tal vez vos vas a tener mejor ejercicio que mi abogado. Entonces ella va, pide una consulta, expone todo el caso, genera un deber de confidencialidad con vos, o vos, con vos digamos, como profesional,
entonces vos no vas a poder tomar el caso. Y eso no es un abuso. ¿Sí? ¿De qué? Pero es una manera fácil, por eso es una manera fácil, barata, porque no se corre con suya, de generar esa posibilidad. Ahora que, por eso uno como profesional debe estar atento a esas primeras consultas y requerir la información mínima y necesaria. Dice, bueno, yo tomo el caso, no tomo el caso. ¿No? Para estar atento a eso, no decir, bueno, si te atiendo 2 horas, te escucho y después no tomo el caso, no sé qué. Si no, tal vez sí, me interesa, no me interesa, puedo hacerlo, no puedo hacerlo, pero no con información, por ejemplo. Viene él y te empieza a decir, no, porque yo no vi que tenía luces, pero no sé qué, bla, bla. Empieza con un montón de supuesta prueba. Entonces, capaz que en esa primera consulta, dice, bueno, a ver, ¿de qué se trata el caso? Rapidito, y ver si uno lo toma o no. Hay que estar atento a esas cosas. Es muy de laboratorio. Es muy de laboratorio. Sí, de todas maneras me parece que el ejemplo este de la aseguradora es muy correcto, porque suele pasar que siempre, por una aseguradora, siempre viene el mismo abogado. A eso seguro. Entonces, a ese abogado, doctor tanto, yo que a mí me chocan, capaz que digo que luego me sacan ganando porque sabe que voy a esa intención. No me va a representar, sí siempre representa a la aseguradora. Bueno, hay que ver. Porque generalmente los estudios que tienen aseguradoras tienen un convenio con la aseguradora. Claro. ¿No? Pero hay muchos estudios que tienen convenios con aseguradoras que también tienen casos particulares. Obvio, no van a ir contra el que lleva Sancor. Claro. Si vos caes, tuvo un siniestro y el asegurado es Sancor, raje de acá. Eso, ese es el freno, lo hacen así, porque es el freno para que después no nos bloqueen. Claro, porque si no ya sería. De hecho, cuando uno va a asesorarse por esto, lo primero que te preguntan es: ¿con qué aseguradora tenés conflicto? Con Federación. Y no, yo represento Federación, chao. Porque además económicamente te conviene no perder el cliente ese, grande. Pero es como la contracara de esto, entonces, buenísimo. Bueno, vimos el origen y tener cuidado en esto. Respecto al momento de la extinción de este deber de segundo orden, acá vamos a encontrar como 2 posibilidades de extinción. La más fácil es esta, que el primer orden desaparezca. Esto ya lo vimos. ¿No? Que el deber primario se extingue. Se extingue la confidencialidad, ya vimos por qué se podía extinguir la confidencialidad, cuando se hacía público el caso, se relevaba de deber de confidencialidad profesional, la lealtad, se renuncia básicamente, el de actuar como un auxiliar de justicia. Esa sería una de las maneras, la extinción del deber primario. La otra manera, que es la más común, es que el cliente, nuestro cliente, asuma el riesgo del conflicto. ¿No? Y obviamente acá el cliente va a poder asumir el riesgo de los deberes que tiene el abogado para con él, ¿no? La confidencialidad, la lealtad, básicamente. Pero no va a poder asumir el riesgo de los deberes que tiene tipo público, por ejemplo, actuar como un auxiliar de la justicia. Entonces, no va a poder eximir al abogado de evitar ese conflicto, en ese caso. Ahora, cuando son en términos privados, digamos, o sea, deberes privados que tiene para con él, por ejemplo, el de la lealtad o de la confidencialidad,
se deben dar dos requisitos para que realmente se lo pueda eximir o nos puedan eximir de ese conflicto. Primero, que nosotros como abogados le debemos brindar toda la información a nuestro cliente sobre el posible conflicto de interés. Toda es completa. Como un consentimiento informado. Un consentimiento informado, formal, Esto va dentro generalmente del escrito. segundo, ¿no? Sí. Generalmente escrito. Porque si no, puede haber complicaciones. O sea, le debemos brindar toda la información posible para que nos exima o que asuma el cliente el riesgo. Porque, claro, alguien va a poder asumir el riesgo solamente si conoce cuál es el riesgo. Y en segundo lugar, esto es importante y generalmente pasado sí, largo, es que objetivamente sea razonable que se pueda evitar ese riesgo. En el ejemplo que yo les daba del abogado y de los intereses con su hijo, por ejemplo, parece difícil decir que objetivamente se puede evitar ese riesgo de intereses contrapuestos de tipo sentimental, algo que no tenga relación con el hijo. ¿Sí? Pero de manera objetiva sería difícil, al menos, justificar que sí hay una barrera infranqueable entre el interés del abogado y de su hijo, de permanecer en su libertad. En ese caso. Entonces, ¿se entendieron esos dos requisitos para el tipo de consentimiento informado? Bueno, necesitan informar toda la información y que sea objetible, o objetivamente sea posible el evitar ese riesgo. Respecto al contenido, si ven es la misma estructura que sigue en cada uno de los deberes, ¿no? Se ven sujetos, de origen, de la extinción, en todos los deberes. Respecto al contenido, lo que el deber secundario prescribe es la conducta de evitar el conflicto, el posible conflicto de interés. Y esto es que ese conflicto se dé entre dos deberes profesionales o entre deberes e intereses. Se ve entre dos deberes. Entre dos deberes profesionales que tiene, no sé, por ejemplo, la confidencialidad con un cliente y la lealtad con otro, o entre intereses y un deber. Lealtad y el interés del abogado de cobrar rápido. Cerrar un acuerdo y cobrar rápido. O no cerrarlo y poner trabas para no cobrar, para cobrar más al futuro. Los tipos particulares de conflictos, de intereses, es sumamente complejo de analizar en profundidad y generalmente nos quedamos con el más común, que es este del abogado que representa las dos partes del mismo pleito, ¿no? De hecho, ahora vamos a ver que nuestra normativa es como, ese es el conflicto de intereses más importante. Pero hay una multiplicidad de posibles conflictos de intereses. ¿No?
Seleme acá en el material identifica como dos posibles tipos de conflictos. Los primeros son estos que les decía recién, conflictos simultáneos, le llama, o sucesivos entre deberes. Simultáneo quiere decir que existe una relación vigente, abogado-cliente. Por ejemplo, el abogado que representa las dos partes en este proceso. Eso es simultáneo. Y sucesivo entre dos deberes porque puede suceder el caso de que aún no se haya consentido, o sea, no se haya formalizado esa relación abogado-cliente y ya surgen deberes posibles, como por ejemplo la confidencialidad, o que ya se hayan extinguido esas relaciones abogado-cliente y surjan conflictos entre deberes. Por ejemplo, si un estudio jurídico representa a una empresa, por ejemplo, una aseguradora, o representó a una aseguradora durante mucho tiempo, en un caso, deja de representar esa aseguradora y al tiempo viene un cliente y dice, bueno, tengo un siniestro contra tal aseguradora y yo, como ese estudio, yo, bien, conozco deficiencias de la prestación de servicio, por ejemplo, de esa aseguradora, pero las conozco porque yo tenía, porque yo los asesoraba con esas deficiencias, básicamente, o sea, que todavía mi deber de confidencialidad se extiende, entonces puede entrar en conflicto de intereses de mi nuevo posible cliente con el anterior. O sea que éticamente un abogado que trabaja para una aseguradora en un futuro. Contra esta aseguradora es muy difícil. ¿Cuántos años? Salvo que no utilice, o sea, hay posibilidades de evitar conflictos, que es lo que veníamos recién, ¿no? El consentimiento, que asuma el riesgo, por ejemplo, usted viene y me dice, no, bueno, quiero ir contra Sanco. Yo asesoré a Sanco por mucho tiempo. Bueno, la manera de evitar el conflicto ahí es, primero yo te tengo que informar, mira, yo asesoré a Sanco por mucho tiempo, toda la información que yo tengo confidencial de Sanco no la puedo utilizar en tu proceso, o sea, te puedo perjudicar, básicamente. Y además, debo, en ese caso, conseguir el consentimiento de Sanco. Porque si no, se podría generar un conflicto de intereses. Al menos el consentimiento de cuando vos extinguís un contrato, por ejemplo, con una aseguradora, ese consentimiento, al menos en cuanto a si vas a poder litigar en contra mío, que se supone que no puedo tener un contrato, no lo pueden hacer, es lo que estos estudios que representan aseguradoras, se supone que en esa extinción del vínculo está establecido también que se libera al profesional para que litigue contra la aseguradora si quiere. Obviamente, si por ejemplo, que creo que es un caso que da ahí Seleme, si yo represento durante mucho tiempo a Motorola, ¿no? En cuestiones de patente de los celulares que va a generar. Bueno, lo represento pues, durante 10 modelos que sacaron. Pues viene me voy de Motorola, básicamente dejo de representarlos, viene una empresa que le compite a Motorola y me contrata para litigar en contra de una patente de Motorola. ¿No? Porque el C115 viejísimo. Vale, no sé igual. Uno que era cabezón así. Y los botoncitos chiquititos. Sí. Tiraban con eso, así me tiraban un ladrillo. Durísimo. No sé, el B3, ¿sí? ¿O no?
Re flaquito. Estaba buenísimo. Le vi la pantallita adelante. Sí, sabes. Es espectacular. Bueno, cualquier celular. No sé. Yo hasta ahí le vi, después de otros celulares no se les mueve. Para que litiguen en contra de la patente esa, ¿no? Y ahí el abogado, ¿qué tiene que hacer? Primero, informarle al cliente, no, sí, yo puedo litigar todo lo que quiera, porque yo soy especialista en marca, pero no puedo utilizar ninguna información de la que yo obtuve, digamos, del asesoramiento de esa patente. Sería poco ético. Y porque estaría violando el deber de confidencialidad, básicamente. Entonces, el punto es que yo te puedo perjudicar como cliente. Ahora, vos podés asumir ese posible perjuicio como cliente, pero a la par, yo necesito como abogado también que Motorola me libere. Y no es tan sencillo. Profe, en el estudio en el que trabajo, los principales clientes son empresas de telecomunicaciones y los dos clientes principales, bueno, son Claro y Telecom. Yo cuando entré a trabajar solo teníamos a Claro y nosotros le hacemos todos los que son los contratos de locación para las antenas. Y bueno, unos años después se abre una licitación y el estudio se presenta en la licitación de Telecom para hacer exactamente el mismo trabajo. Bueno, cuando Telecom le pidió todos estos antecedentes al estudio, el estudio tuvo que decir, claro, que nosotros trabajamos para Claro, que el trabajo que hacíamos y todo, y dentro del contrato de la licitación había una cláusula de confidencialidad que nosotros no podíamos transmitirle a Claro los precios de los contratos de ellos, pero estaba textual, sí, sí. Bueno, En el de esa Telecom. es una cláusula real para poder, a ver, en la cual el cliente asume, porque ya efectivizar la relación abogado-cliente, asume el riesgo que ustedes de alguna manera se les escape el precio. Pero poniéndolo así de manera expresa, ya sería muy burdo. O sea, no puede ser ético, sino también responsabilidad Eso contractual. es la Claro, responsabilidad responsabilidad contractual. Sí. Tienen que tener un montón de juicios porque no pagan los alquileres. Sí. ¿No? Imagino. Es más, a nosotros siempre nos pasa que, bueno, Claro paga menos y la mayoría de los locadores paga menos, pero la mayoría de los locadores, o sea, en el mismo inmueble están las dos estructuras o los dos equipos, entonces te dice, pero a mí Telecom me paga más. Y vos ahí en el teléfono como, bueno, entonces no le podemos decir nosotros cuánto. O sea, hay contratos. Claro, tal cual nosotros negociamos y arreglamos las cláusulas, entonces, bueno, usted páseme por escrito cuánto es porque no puede salir de nosotros. Claro, tal cual. Sí, sí. No, yo me acuerdo mi breve ejercicio profesional que fue asesorando cooperativas. La mayoría de las cooperativas tenían conflicto con Telefónica. Porque no les pagaban los alquileres. Sí. Millonarios. No les pagaban los alquileres. Me acuerdo que una vez hice bajar una antena. Y sacó un quilombo. Después tuvo que poner plata a la cooperativa y armarla. Y sí, sí, sí. Y Es más, acá vengo yo y la hago bajar. es que antes era re común, pero ahora con la pandemia, por decreto presidencial, son servicios públicos. Entonces, claro, es re difícil. Claro, entonces ahora nadie se quiere hacer cargo de bajarla. Hace 8 años. 7 años. Sí. Le hice bajar un tramito. Porque allá arriba yo soy esta día, no me dejan, eso se mueve así. Subió un loquito, Los torristas, es que los torristas son uno de los mejores pagos. Pero bajó la antena y se cortó el servicio en todo el pueblo. Porque claro, viene de claro. Pero bueno, yo no me había asesorado mucho en eso. Bueno, se entienden estas dos posibilidades, ¿no? Entre conflictos entre deberes. Ahora, la otra posibilidad es que sea entre un deber y un interés, ¿no?
Y los intereses pueden ser del abogado, y ya vimos que podría existir conflictos de intereses entre los intereses del abogado y el deber de lealtad y los intereses del cliente. O también un tercero, como el caso que yo les decía recién del hijo. Y estos intereses entonces pueden ser de tipo sentimentales, que son estos del hijo, por ejemplo, o el abogado que se enamora de la clienta. Ya lo llamamos. Creo que lo llamamos como la abogada que se enamoraba del cliente. Pero puede ser al revés también. Es lo mismo. Y claro, los intereses entran en conflicto. O pueden ser de tipo no sentimentales y solo meramente económicos, como el de pacto de cuotalitis, o justo hay casos también que el abogado puso trabas para cerrar el caso, digamos, porque le convenía estirarlo un poquito más. No era como este abogado que decía el compañero el otro día que cerraba por un poquito, que perjudicaba al cliente, sino que lo que hizo fue decir así, decir textualmente, después, no le voy a pasar esta propuesta a mi cliente porque considero que es insatisfactoria. Como asumiendo los intereses del cliente. Y después se arregló el caso. Y cuando estaban ahí homologando el acuerdo, estaban contando todo el proceso. Se ponen a charlar con el cliente. O sea, también esto del abogado, el cliente, el abogado de ese, más la contraparte. Y el cliente dijo: yo si me ofrecían, por ejemplo, 100 en vez de 200, yo arreglaba igual. ¿De dónde viene ese abogado? Pero el abogado dijo: no, si no le ofrecen 300 no arregla. Y no le voy a pasar la oferta. ¿No? Entonces, como, claro, iba al 20% de esos 300. Entonces, te entiendo. Entonces, puede ser económico. El otro tipo es de que quiere arreglar por poquito, de contra el compañero, porque quiere cobrar rápido, sacarse el quilombo de encima y cobrar rápido, perjudicándole. Otro de los tipos de intereses son intereses de tipo ideológico, que tienen más que ver con estos, estos litigios de tipo estratégico o con la cosmovisión del mundo del abogado, ¿no? Por ejemplo, el caso típico es el abogado que va a defender a una mujer acusada de homicidio, producto de un aborto, y es un abogado ultracatólico, totalmente en contra del aborto. Entonces, puede ser el caso de que se genere un conflicto de intereses entre sus intereses ideológicos, promoción del no aborto, básicamente, y los intereses de esta mujer que queda en libertad y que no se juzgue por ese tipo de prácticas penales. Profe, un ejemplo que creo no haber escuchado en clases de faltó, que también siempre se ha visto mucho en el típico ¿defenderías a un violador? La pregunta que nos hacen a todos, creo. Creo que entraría también en este ejemplo. Es el mismo caso, de hecho, como caso práctico es una abogada feminista que hace derecho penal y que llega a su estudio un caso de violación. Por ejemplo. Claro, el punto es que hay códigos de ética, que después cuando vean puntualmente los códigos, lo que van a exigir es que al menos las opiniones de los abogados en términos ideológicos no sean públicas, porque si, por ejemplo, esta abogada feminista, además militante de la causa feminista,
ya de manera pública emitió su opinión sobre distintos tipos de cuestiones, luego, si toma ese caso, lo puede llegar a perjudicar al supuesto violador. Claramente. O en otros casos no, se puede dar un manto ahí de duda dado que es feminista. Pero no tiene nada que ver con la verdad del hecho, pero pasó en el... Tiene que ver con otras No sé, en cuestiones. esos casos son cuestiones ideológicas. Quizás tu pregunta leyendo el libro lo hubiera resuelto. Nosotros podemos no aceptarlo. Sí. La objeción de conciencia. O puede apartarse y decir, no, yo en este caso no hay ningún problema con eso. Obvio, si vienen, bueno, el problema va a ser, si vienen, consultan, te dicen todo lo que sucedió, Que no lo acepto y después hace así y empieza a militarle la causa en contra, básicamente, o exponer datos de eso. Ahí uno puede no aceptar el cliente, o lo que sea, la causa que considere que no puede representar, que se acuerdan, Claro, lo importante es el deber de lealtad. Claro, nosotros vimos eso con el otro profe, de que había cuestiones como que, o había códigos que por ahí obligaban a aceptar todo, Acá o no. no obligaban a Sí. lealtad, digamos. Acá no. En realidad no es que hay códigos, ahí, por ejemplo, los defensores públicos están obligados a tomar el caso. Así ellos, por ejemplo, ideológicamente estén en contra. El caso este de la mujer acusada de violación, no, de homicidio por un aborto. Puede haber un defensor público ultra católico, por ejemplo, si se ocurre, puede ser religión, lo que sea, pero que esté completamente en contra del aborto, pero está obligado a aceptar el caso, a llevarlo al caso. Que también se discutió con la objeción de conciencia. Pero bueno, está pagado por todos nosotros, digamos, ese defensor público. No se está cumpliendo esa función, sino de un paso al costado, puede ser. Como médico del hospital público. Médico del hospital público no se puede negar. Llevar adelante la práctica. Sí, pero bueno, hablando de nuestra profesión, el defensor público va a tener el choque de intereses y lo va a terminar perjudicando posiblemente. Entonces no lo puede denunciar, pero sin embargo no le conviene tampoco a la gente. Claro, bueno, pero ahí en el caso tendrá que exponerle al cliente para el cliente asignado, darle toda la información posible, a ver si es el defensor público y encima, porque por ejemplo los defensores públicos no pueden emitir opiniones fuera de, o sea, funcionarios públicos no pueden emitir opiniones judiciales fuera del proceso. Es por esto, porque si no perjudica al posible cliente o a la posible causa que vas a juzgar, pues, específicamente. Ahora, claro, ese defensor público va a tener que decir, mira, yo estoy totalmente en contra del aborto y todo lo que haga y piense probablemente esté sesgado. ¿No? Va a tener que exponer eso, porque si no lo expone, estaría generando él, contraponiéndose él o ella en esa situación de conflicto de intereses. Pero ese es el caso. Bueno, estos son los tipos de intereses. La recepción normativa de los códigos, igual que con los otros deberes. Tenemos códigos que lo receptan de manera extrema y reglan de manera extrema, sobre todo códigos norteamericanos. Este deber de evitar los conflictos de intereses, muy casuística y muy de decir, bueno, cómo debe actuar el abogado en ese caso particular, que ahí lo van a revisar y está bueno que revisen esos códigos, sobre todo los norteamericanos y el colombiano, que va desde lo más extremo a un poquito menos extremo, y códigos como nuestros, donde el poder de policía tiene las provincias,
Entonces tenemos distintos códigos de ética de cada una de las provincias, básicamente. Bueno, en donde se lo receta de manera genérica. Y un poco volviendo a estas dos maneras, o esta manera burda de conflicto de intereses, de, bueno, no puede representar a las dos partes, eso es lo que hace el Código de Córdoba. Y alguna cláusula particular, voy a leer porque lo que está en página 2, alguna cláusula particular donde detalla otro tipo de conflictos. En el de Córdoba es el artículo 21. Dice, los abogados tienen prohibido asesorar a ambos litigantes en el mismo juicio simultáneo, sucesivamente, que estos momentos que les decía antes, o aceptar la defensa de una parte si ya se ha dado cuando se fue. Dice, regula los conflictos de deberes imputados y sostiene que igual se encuentran impedidos de patrocinar o representar a partes contrarias simultáneos sucesivamente abogados que se encuentren asociados, ¿no? Obviamente, más en un estudio, más de un abogado, no puede en el mismo estudio llevar toda la causa. Pero esto no es algo que sucede con, por ejemplo, los acuerdos laborales, ¿no les parece? Cuando hay desvinculaciones, por ejemplo. Yo esto lo he visto en la práctica. Hay desvinculaciones y se homologa un acuerdo laboral de esa desvinculación. En el Ministerio de Trabajo tiene que ir un abogado por el trabajador, un abogado por el empleador, y van dos abogados del mismo estudio. Con, obviamente, su matrícula cada uno, firman el acuerdo, la desvinculación. Bueno, eso es una violación. Clara, clarísima. De hecho, si el trabajador quiere, es una causal para revocar el acuerdo. Claro, tendrá que ver después, tener prueba de que esos abogados trabajan juntos, qué sé yo, litigarlo. Pero sería una causal para revocar el acuerdo. Básicamente. El artículo 23 o el inciso 23 dice un supuesto de conflicto de deberes e intereses económicos del propio abogado quien tiene prohibido adquirir por sí o por persona interpuesta bienes pertenecientes al esto, por ejemplo, se da mucho para subastas. El abogado tiene completamente prohibido adquirir bienes en una subasta en las cuales interviene. Eso es todo lo que dice de conflicto de intereses del Código de Córdoba. El Código de Capital Federal habla con más detalles, por ejemplo, en el artículo 19, regula también de manera genérica los deberes sucesivos y simultáneos, pero además dice esto, que es muy gracioso. Los abogados deberán abstenerse de representar, patrocinar y o asesorar simultáneos y sucesivamente intereses opuestos en la misma causa. Regulación que no solo es genérica, sino que al reducir los casos de conflicto, o sea, en la misma causa, no en otras causas, deja múltiples, bueno, supuestos sin contemplar, como por ejemplo, el abogado de una empresa, después, lo reduce tanto a esa cláusula genérica que es como prácticamente nada, es contradictorio. Y eso es todo lo que dice, por ejemplo, el Código de Ética de Capital Federal. O sea, tenemos estos códigos súper extremos en la regulación, donde hay 250 incisos, por ejemplo, 4, el código sí, en el código estadounidense, donde tienen básicamente
18 artículos que regulan los intereses, los posibles intereses del conflicto y cómo uno puede ir esquivándolos, básicamente. Después revisen esto de los códigos, la recepción normativa, no porque se le vaya a tomar textual eso, sino porque es interesante luego, los deberes anteriores, pensar en que por más que no esté expresamente legislado en nuestro código, sí, de forma interpretativa uno podría justificar la inserción, digamos, de este tipo de faltas, ¿no? Por eso es importante. Y por último, ya para cerrar, CM nos plantea un caso en el cual 3 abogados como que comienzan con un estudio jurídico juntos, jóvenes de abogados, y el primer cliente de ese estudio jurídico es un tal Juan Alonso. Ese Juan Alonso fue y los consultó, en realidad fue y consultó a uno de esos 3 abogados en ese momento porque la AFIP lo estaba investigando por posible evasión. Pasan los años, el proceso no se mueve, nada. El estudio jurídico se disuelve, la sociedad de abogados no funcionó, como muchas veces pasa. Y este Juan Alonso vuelve a asesorarse ahora para crear una empresa comercial, una sociedad comercial para, bueno, empezar a trabajar de nuevo y viene a la reunión a asesorarse con el posible inversor, posible socio inversor. ¿No? Entonces viene Juan, viene el posible inversor y lo atiende el mismo abogado que lo atendió hace 10 años. Ahí las preguntas sobre los conflictos o ven posibles conflictos de intereses ahí. El abogado ahora representa al inversor, ¿o no? O sea, lo está asesorando, lo atiende al posible inversor de Juan Alonso, con Juan Alonso. Y si va todo bien, va a ser el abogado de la sociedad que cree. Claro. ¿Ven algún posible conflicto de intereses ahí? Y sí. Claro, ¿cuál? Hay un montón ahí. Pueden cruzarse un montón. Y nada, o sea, la información que le dio la primera vez va en contra de lo que está creando ahora. O sea, la O no sé si confidencialidad. claro. Un posible conflicto de intereses. Bueno, claro, ¿qué es la confidencialidad? Este abogado ya sabe que estaba flojo de papeles, posiblemente Juan Alonso. Estaba siendo investigado. Ahora el punto es, ¿qué debe hacer este abogado? ¿Le debe decir al inversor que Juan Alonso está medio flojo? ¿O debe apartarse y decirle al posible inversor, buscate otro abogado, porque yo sí tengo un deber de confidencialidad con Juan Alonso, porque ya lo asesoré? O debe hablar con Juan Alonso y decirle, yo la verdad que todo bien, pero tengo un deber de lealtad con Diego Alonso, con el posible inversor, que entra en conflicto con todo lo que yo sé de vos, liberame, entonces le contemos que vos estabas siendo investigado. Las dos cosas, hablar con el Alonso y hablar con el otro para darle toda la información de que él ya había tenido conocimiento. Posible que, claro, bueno, ese sería el mejor de los mundos. Es parecido al caso de la unidad anterior, de el estudio que asesora a una empresa, o sea que el presidente de la empresa
lo llama y en el medio de que estaban asesorando a la empresa le dice, no, bueno, pues yo pagué unas coimas, no sé qué, porque empiezan a encontrar documentación. Y el presidente de la empresa empieza a contar todo y dice, total, ustedes son mis abogados. Y dice, no, no, el abogado lo que tendría que haber dicho es, no, no, no somos tus abogados porque vos me contrataste claro, en nombre de la empresa. Entonces plantearle esto a Juan Alonso, decir, mira. Claro, por eso, tal cual, lo más importante para sacar de todo esto es que, de nuevo, si el cliente va a asumir el riesgo del posible conflicto de intereses, tiene que tener toda la información. En este caso, para que tenga toda la información, es que sepa que Juan Alonso había sido investigado. Pero para que yo le pueda dar esa información como abogado, que lo fui de Juan Alonso y que tengo el deber de confidencialidad, debo tener el consentimiento de Juan Alonso. Básicamente ese es el punto. Ahora sí, la cuestión sería si eso cambia, si en el caso en el estudio anterior, lo atendió otro de mis colegas, Juan Alonso, y no yo. Tal vez ahí yo no tengo, porque justo se generó esta muralla china, yo no tengo información confidencial de que estaba siendo investigado Juan Alonso, pero sí lo conozco, sí mi estudio anterior tal vez lo asesoró, entonces ahí solamente tal vez me liberaría diciendo que mi estudio anterior ya trabajó con Juan Alonso. Yo tengo información, digamos, confidencial, entonces no necesito el consentimiento de Juan Alonso contar algo que no sé, básicamente. ¿No? Se ven más o menos conflictos por lo general. Bueno, y con eso, básicamente terminamos la unidad. Hasta acá llegamos. Y hasta acá llega el vaso. ¿No? Así que, bueno, repasen un poco si pueden, si tienen ganas, vayan realizando cosas de que aprovechemos el martes que viene y el jueves sobre todo para el